En esta sesión vamos a trabajar con el aprendizaje de elegir un tema y hacer una pequeña investigación. Para conocer un tema o profundizar en él, por lo general no es suficiente consultar solo un texto o solo una fuente de información, ya que es probable que ésta no proporcione toda la información que se busca, que no esté actualizado o incluso que la información no sea confiable. Por eso, es recomendable buscar distintos datos en distintas fuentes con el fin de generar un conocimiento más amplio y más completo a partir de nuestras propias reflexiones. Pero realizar una investigación no solo implica consultar diversas fuentes confiables, sino también es importante saber delimitar el tema que indagaremos. Por esta razón, debemos formular preguntas precisas que nos guiarán a las respuestas y aprender a localizarlas en un texto. Estos pasos son solo una parte del proceso de investigación importantes de tomar en cuenta para obtener buenos resultados. Vamos a ver el siguiente video y regresamos. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el segmento Esta palabra ya se coció, vamos a cocinar una receta deliciosa. ¿Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación? Aquí está el libro, El arte de cocinar una investigación. Pepe, date prisa porque alguien muere de hambre. Antes de preparar este platillo debemos hacernos algunas preguntas muy importantes. ¿Qué tema nos interesa investigar? ¿Por qué me interesa? ¿Qué información previa conozco? ¿Qué más deseo o necesito saber del tema? ¿Por qué es importante saber sobre ese tema? ¿A quién le puede interesar ese tema? ¿Qué fuentes puedo consultar? Pepe, ¿y esto para qué nos sirve? Estas preguntas sirven para darnos una idea general de lo que vamos a cocinar y el resultado que podemos obtener. Bien, ahora sí, los ingredientes o preguntas básicas para preparar nuestra deliciosa investigación y de las cuales se van a derivar más preguntas son: ¿qué? ¿Es el tema o el hecho en sí mismo? ¿Cómo? Son las circunstancias en que ocurren u ocurrieron los hechos o situaciones. ¿Cuándo? Es el momento en que suceden o sucedieron los hechos. ¿Dónde? Es el lugar donde acontecen o acontecieron las situaciones. ¿Quién o quiénes? Son las personas involucradas. ¿Por qué? Son las razones, causas o consecuencias. ¿Para qué? Son los objetivos. Ahora sí podemos empezar a preparar nuestra ensalada. Aquí tenemos muchas opciones para hacerla, que en este caso es nuestra investigación. Picamos finamente las respuestas a nuestras preguntas anteriores y hacemos una barra con todos los ricos ingredientes que tenemos para elegir al gusto. Eso se ve muy rico. Ya me despertó el apetito. En este bol ponemos las respuestas a nuestros ingredientes. Primero, elegimos nuestra base verde, las del qué. Por ejemplo, ¿qué tema voy a investigar? ¿Qué me interesa de este tema? ¿Qué voy a preguntar? Después, veamos un extra verde, las del cómo. Por ejemplo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo descubrió? Ahora vamos con la proteína, las del cuándo. Por ejemplo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo inventó? Añadimos un extra de proteína. Las del dónde. Por ejemplo, ¿dónde lo escribió? ¿Dónde la compuso? ¿Dónde ganó el premio? Por favor, déjame elegir las de los vegetales. ¿Quién o quiénes? Por ejemplo, ¿quiénes? ¿Quién o quiénes lo hicieron? ¿Quién o quiénes lo descubrieron? Y de crocantes están las del por qué. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo descubrió? ¿Por qué lo escribió? ¡Ah! Y las que me encantan son las del aderezo, el para qué. ¡Ay, este agridulce es buenísimo! Por ejemplo,
¿Para qué lo investigó? ¿Para qué lo descubrió? ¿Para qué lo inventó? Por último, todo platillo debe llevar una pizca de sal y pimienta. Servimos a cada comensal y esta palabra ya se coció. Lo que no debemos olvidar es que los ingredientes o preguntas básicas son súper importantes para preparar nuestra deliciosa investigación. Recordemos que el qué, cuándo, dónde, quién o quiénes, por qué y el para qué son las preguntas básicas de las cuales se van a derivar otras que nos ayudarán a obtener más detalles de la investigación. Esto fue su programa Cocina de Autor. Y recuerden que tendremos más recetas en esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Una parte muy importante de las investigaciones son las fuentes de información. Las fuentes de información es donde nosotros obtenemos la información que necesitamos para realizar nuestra investigación. Vamos a ver un videito que les voy a dejar aquí adelantito, donde vamos a hablar acerca de qué son las fuentes de información, qué tipos de información existen y regresamos. ¿Qué son las fuentes de información? Desde una receta para la cocina a una investigación científica, todo el tiempo recurrimos a ellas, incluso sin darnos cuenta. Pero, ¿qué son las fuentes de información? Las fuentes de información son documentos de diversos tipos y orígenes que proveen datos y recursos sobre un tema o área determinada. Según el nivel de información, pueden ser clasificadas como primarias, secundarias o terciarias. Las fuentes primarias son las que tienen información nueva y original. Son producto de un trabajo intelectual o, por ejemplo, el reflejo de un pensamiento o ideas vinculado a un momento histórico. Algunas fuentes primarias son libros, revistas científicas y de entretenimiento, diarios, cartas, manuscritos, discursos, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, leyes y normas, entrevistas, impresas o en audio, videos y películas. Las secundarias son fuentes que tienen información ordenada y elaborada como resultado de la reorganización y análisis de documentos originales. Enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. Las fuentes terciarias contienen información breve y siempre remiten a fuentes primarias y secundarias. Bibliografías, catálogo de bibliotecas, directorios, listas de lectura, artículos sobre encuestas. Pero las fuentes se pueden clasificar de otra manera, según el formato o soporte. Pueden ser textuales, audiovisuales o digitales. Por su procedencia y origen, las fuentes pueden ser personales, institucionales o documentales. En relación a la cobertura geográfica, pueden ser nacionales, internacionales, regionales o locales. También se pueden clasificar por el tipo de información o materia que tratan, es decir, generales o especializadas. Siempre es importante considerar el valor y la confiabilidad de las fuentes. Una fuente solo es valiosa si aporta información útil y pertinente en vinculación a lo que estés investigando. Si haces una investigación sobre un animal, por ejemplo, tener notas originales del científico que lo descubrió o una noticia de un periódico de la época aportará información más valiosa que si es una recopilación de textos. Una fuente confiable es cuando los datos se ajustan a estas variables. ¿Sabes quién los aporta? ¿Un experto o institución reconocida? ¿Sabes de qué lugar las aporta? ¿Qué dice y por qué? Actualmente, comunicar y publicar información está al alcance de cualquier persona. Por eso es clave que puedas chequear el valor y la confiabilidad de las fuentes. Observa siempre estas características. Actualidad. Corrobora la fecha de publicación. Si es una fuente secundaria muy antigua, probablemente encuentres otros análisis posteriores. Objetividad. Fíjate que la información no esté cargada de sentimientos o juicios de valor. Hoy en día estamos rodeados de información y a veces puede resultar difícil saber cuál es confiable y cuál no. Desarrollar los criterios para seleccionar la información es una habilidad fundamental que necesitarás para ponerla en práctica en todos los ámbitos, como tu casa, la escuela o el trabajo.
Cuando nosotros queremos utilizar una información que no es nuestra, que la encontramos en algún libro, en alguna revista o en alguna página web, hay que utilizar un recurso llamado cita textual. Vamos a ver el video que les voy a dejar aquí adelantito, donde vamos a aprender acerca de cómo se utilizan las citas textuales. Oigan, traje una revista que tiene un artículo sobre una nueva central nuclear. Viene información muy interesante y además vienen testimonios de personas afectadas por los accidentes de Chernóbil y Fukushima. Es impactante y muy triste. Sería de mucha utilidad retomar esos testimonios para nuestro trabajo de investigación. Sí, cópienlo a nuestro trabajo. Esperen, debemos darle crédito al autor. Pero ¿cómo lo hacemos? Yo aún tengo dudas. Vamos a investigar. ¿Qué les parece? Sí. De acuerdo. Cuando realizas una investigación y consultas en diferentes textos, es importante reconocer quién es el autor de la obra y darle crédito en tu trabajo o investigación. De lo contrario, estás incurriendo en el delito de plagio. No reconocer ni dar crédito al autor es una falta grave y puede ser sancionada. Cuando los textos se citan textualmente, se deben considerar ciertas reglas. Por ejemplo, usar comillas dobles o cursivas para distinguir entre el texto del autor y el nuestro. O citar en párrafo independiente, sin comillas y con sangría a la izquierda, cuando la cita sea larga. Y en ambos casos, anotar la referencia de donde se obtuvo la información. Entonces, si copiamos un texto de esta fuente de consulta, debemos anotar el autor y de dónde lo obtuvimos. Así es, igual con los testimonios. Es justo que se le dé crédito a los autores de cualquier obra. Si yo hubiera escrito esto y veo que alguien más lo publica sin mi reconocimiento, me molestaría mucho. Sí, sobre todo si está obteniendo beneficios al publicar algo que tú escribiste. A veces me confundo al poner referencias de libros y artículos, porque he visto varias formas de hacerlo y no sé cuál es la correcta. A mí también me pasa. Vamos a ver cómo hacerlo correctamente. Una cita es la transcripción de una idea de un autor que está parcialmente incluida en un nuevo documento, de manera textual, que debe contar con una referencia precisa de su origen dentro del cuerpo del nuevo texto. Hay diferentes tipos de citación, como APA, MLA y Chicago. En el tipo APA, por ejemplo, para citar un libro de un autor, se debe incluir apellido, coma, la inicial del primer nombre, punto, el año entre paréntesis, punto, el título del libro en cursivas, punto. Hay otras formas de citar, según el tipo de fuente o la forma en que se cita. No sabía que hay diferentes formas de citar. Ni yo. También desconocía los distintos sistemas para anotar las referencias bibliográficas. ¿Me dictas, por favor, las referencias del artículo de la revista? Claro. Ustedes van a la página 69 de su libro de texto, van a encontrarse con este diagrama donde nos muestra cuál es la estructura para citar en APA. ¿Sale? Pues si nosotros obtuvimos información de un libro, vamos a citar la información en formato APA, que es el formato que se encuentra aquí. Si nosotros obtuvimos la información de una revista, vamos a tener que utilizar esta estructura que está por aquí. Y si nosotros obtuvimos la información de una estructura electrónica, vamos a tener que utilizar la estructura que se encuentra por acá, ¿sale? Fíjense cómo van cambiando los elementos que conforman la cita, ¿sale? Antes de empezar, hay que decir que una cita textual es la transcripción exacta de palabras, frases, ideas o información de otro autor, la cual se inserta en un discurso propio. Este tipo de cita debe respetar las palabras, la ortografía y la puntuación de la fuente original. Una paráfrasis, por su parte, es la idea de otro autor interpretada con nuestras propias palabras.
Para preparar nuestras citas textuales y paráfrasis, utilizaremos las mejores materias primas. Ideas, opiniones o teorías de otro autor. Referencias bibliográficas. Gráficas o imágenes. Ahora sí, iniciemos la preparación de nuestras citas textuales y paráfrasis. Al introducir ideas, opiniones o teorías de otro autor en un texto propio, debemos anotar siempre el nombre del autor, el año en que fue publicado el texto y la página de donde proviene la cita. Si no se le da crédito al autor de la información utilizada en nuestra redacción, estaríamos cometiendo un plagio. Cuando las citas textuales son cortas, es decir, cuando tienen menos de 40 palabras, se colocan entre comillas. Las citas textuales largas, con más de 40 palabras, se colocan en un párrafo independiente, en el cual se reduce el tamaño de la fuente y se omiten las comillas. Al final, y entre paréntesis, se incluye el año de la publicación y el número de la página de la que se tomó la cita. Cuando se emplean datos históricos o información científica precisa, también hay que señalar la fuente de la que se tomó la información. Las imágenes y gráficos reproducidos o adaptados deben ir acompañados de una nota a pie de página en donde se le da crédito al autor, poniendo su nombre y el título de la obra citada, o bien el nombre de la institución pública o privada de donde provienen. Finalmente, todos los documentos y obras citadas en nuestro texto deben ser incluidos en una lista de referencias al final. El llamado formato APA, que se usa para las citas y referencias, es ampliamente utilizado. Para incluir las obras consultadas en este formato, al final de nuestro trabajo debemos considerar lo siguiente: los apellidos del autor y la inicial de su nombre, el año de la publicación entre paréntesis, el título de la obra en cursivas, el lugar de la publicación y la editorial. ¿Y cómo preparamos las paráfrasis, Pepe? Al preparar una paráfrasis debemos tener en cuenta los mismos requerimientos utilizados en una cita textual: la referencia del autor y el año de publicación. Recordemos que al redactar una paráfrasis estamos mostrando nuestra comprensión del texto. En la siguiente paráfrasis, por ejemplo, estamos resumiendo con nuestras propias palabras las ideas de Sor Juana Inés de la Cruz. En respuesta a Sor Filotea, Sor Juana explica por qué las letras son importantes en su vida y logra convencer al lector de su idea principal: su amor por el conocimiento no es un pecado. Recuerden siempre el uso correcto de las normas básicas para las citas textuales y las paráfrasis. Es muy importante darle crédito al autor de una frase o idea que empleamos en nuestros textos. Para continuar, quiero que pienses en un tema de investigación que a ti te pudiera gustar. Algo que te interese, alguna cosa que quieras saber. Puede ser cualquier tema que te llame la atención. Piensa un poquito. ¿Ya lo tienes? Muy bien. En esta sesión entonces vamos a delimitarlo. Vamos a hacer en nuestro cuaderno una lista ordenada de preguntas, ¿sale? Yo se los voy a mandar el archivo por PDF, no se preocupen, ya saben que lo van a estar recibiendo ahí en el grupo de WhatsApp. Lo primero que vamos a hacer es elegir un tema. Supongamos que yo elegí el tema de las emociones. El tema es la idea central del asunto que yo quiero conocer. Entonces, por ejemplo, si yo eligiera como tema las emociones, ese sería mi tema central, ¿ok? Después vamos a delimitar el tema. Ahí vamos a escribir la duda específica que nosotros tenemos. Por ejemplo, en mi tema de investigación de las emociones, mi tema delimitado es ¿cómo puedo regular mis emociones? Eso es lo que yo quiero conocer acerca del tema. Después vamos a identificar el propósito de la búsqueda de información. Aquí vamos a escribir para qué o por qué buscamos información. Por ejemplo, en mi investigación yo busco comprender las emociones para entender lo que siento, describir mis reacciones y saber cómo manejarlas. Después de eso vamos a delimitar un subtema.
Aquí vamos a anotar un aspecto particular del tema que te interesa, algo específico, un poquito más específico de lo que yo quiero investigar, en este caso van a ser ustedes, ¿no? Por ejemplo, yo en mi tema, las emociones, alguna cosa específica que yo quiero saber acerca de las emociones es la expresión y el manejo de emociones. Para continuar, vamos a desarrollar preguntas guías. Las preguntas guías pueden y por lo general van de lo particular. Lo importante es que el orden que siga ayuden a comprender el tema. Vamos a anotar en forma de pregunta qué información requerimos investigar, vaya el caso, qué necesitamos buscar, recuperar para poder realizar nuestra investigación, ¿sale? Por ejemplo, en mi caso, las preguntas guías que puedo utilizar serían: ¿qué son las emociones? ¿Qué tipos hay? ¿Cambian con la edad? ¿Cómo se manifiestan en el cuerpo? ¿Cómo afectan no saber controlarlas? ¿Cómo puedo expresarlas de manera sana? Ahora es su turno.